A los 16 años, descubrí un secreto familiar que nadie debía saber, y ojalá nunca lo hubiera hecho. Desde que tengo memoria, sentí que algo en mi familia estaba incompleto, no roto, no violento, solo mal acomodado, como una pieza que no encaja del todo en un rompecabezas. Durante años, pensé que era imaginación mía, que todas las familias tenían silencios incómodos, temas prohibidos, recuerdos que nadie quería tocar, pero con el tiempo entendí que lo nuestro no era normal. Porque en mi casa no se hablaba del pasado. No había historias de infancia, ni anécdotas familiares, ni recuerdos compartidos. Las fotos antiguas eran pocas y cuidadosamente seleccionadas. Siempre las mismas sonrisas, y siempre faltaba alguien. A los 16 años empecé a hacerme preguntas que nadie quería responder. Preguntas simples. La noche en que todo se derrumbó fue una noche común. Mis padres salieron a cenar. Mi hermano se quedó a dormir en lo de un amigo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en silencio total. Ese silencio me empujó a hacer algo que llevaba años evitando. Revisar. No por curiosidad morbosa, sino porque sentía que algo mío estaba escondido ahí. En el living había un mueble viejo, casi decorativo. Nadie lo abría nunca. Dentro había cajas llenas de papeles, carpetas, sobres amarillentos, cosas sin valor aparente. Hasta que encontré una carpeta distinta. No tenía rótulo, no tenía nombre, solo una fecha escrita a mano, con tinta casi borrada. Era una fecha anterior a mi nacimiento. El corazón me empezó a latir tan fuerte que tuve que sentarme. Cuando abrí la carpeta, sentí un frío recorrerme la espalda. Había informes médicos, certificados, cartas, recortes de diarios, y en todos aparecía mi apellido, acompañado por un nombre que jamás había escuchado, un nombre femenino. No era el de mi madre. La carta estaba doblada varias veces, como si hubiera sido leída y releída. La letra era desprolija, nerviosa, no parecía escrita por un adulto. Hablaba de miedo, de vergüenza, de un embarazo que nadie debía saber. Cada palabra me apretaba el pecho. Hasta que leí una frase que me dejó sin aire. No puedo quedarme. Si me quedo, todo se va a saber. La fecha al final de la carta coincidía exactamente con mi cumpleaños. Esa noche no dormí. Caminé por la casa hasta el amanecer, tratando de convencerme de que había una explicación lógica, que estaba exagerando, que no entendía el contexto, pero en el fondo ya lo sabía. A la mañana siguiente, cuando mis padres volvieron, no dije nada, no grité, no lloré. Puse la carpeta sobre la mesa. Mi madre se quedó inmóvil, mi padre se llevó una mano a la cara. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Después de unos minutos eternos, mi madre habló. Me dijo que yo no era su hija biológica. Sentí que algo dentro mío se rompía, pero no de golpe. Fue lento, como una grieta que se expande. Me explicó que la chica de la carta era su hermana menor, mi tía. Había quedado embarazada siendo adolescente. La familia decidió ocultarlo todo para evitar el escándalo. Cuando yo nací, me entregaron a mis padres como si fuera su hija. Lo hicimos por amor, dijo, para protegerte. Asentí, sonreí incluso, pero algo no encajaba, porque esa explicación cerraba demasiado fácil. Esa noche volví a leer la carpeta, y esta vez vi detalles que antes había pasado por alto. Un informe médico incompleto, un nombre tachado, una dirección escrita y luego borrada, y una frase subrayada con fuerza. Él no puede saberlo. Nunca. ¿Él quién? Empecé a investigar en silencio. Busqué el nombre de mi tía en internet. Nada. Busqué registros escolares. Nada. Redes sociales. Nada. Era como si alguien la hubiera borrado del mundo. Hasta que encontré una noticia vieja escondida en un archivo digital de un pueblo cercano. Adolescente desaparecida tras un incendio doméstico.
La fecha coincidía con la semana de mi nacimiento. Sentí náuseas. Volví a hablar con mis padres. Esta vez ya no podían mentir más. Me dijeron que mi tía no se había ido, no había escapado, no había empezado de nuevo. Había muerto. Un incendio, un accidente. Pero mientras hablaban, noté algo peor que las palabras. Culpa. Mi padre empezó a temblar. Mi madre lloraba, pero no como alguien que pierde, sino como alguien que recuerda. Hasta que mi padre dijo algo que jamás voy a olvidar. Ella quería quedarse con vos. Mi tía había querido criarme. Quería decir la verdad. Quería contar quién era el padre, y eso habría destruido todo. La discusión fue violenta. Hubo gritos, amenazas, miedo. Esa noche, el incendio no fue un accidente. Yo escuché la historia sin moverme. No lloré, no grité. Sentí algo distinto, claridad. Durante 16 años viví en una familia construida sobre un secreto demasiado grande para sostenerse. Personas que me amaban, pero que habían elegido el silencio antes que la verdad. Hoy sigo viviendo con ellos. Ellos creen que no recuerdo, que no entendí, que acepté, pero no es así. Porque una vez que abrís una puerta, ya no puedes fingir que nunca la viste. Y algún día, cuando esté lista, cuando deje de tener miedo, la historia que intentaron borrar también va a ser contada. Ese día aprendí que los secretos familiares no desaparecen, solo esperan el momento exacto para volver a la superficie. Parte 2. Creí que el secreto había terminado, pero lo peor vino después. Pensé que descubrir la verdad sería el final, que una vez dicho en voz alta, todo perdería fuerza. Me equivoqué. Porque hay secretos que no se quedan quietos cuando los descubres, empiezan a moverse. Después de aquella conversación, mi casa cambió. No físicamente, pero sí en algo más profundo. Las paredes seguían en el mismo lugar. Los muebles no se movieron. Las rutinas continuaron. Pero yo ya no veía lo mismo. Cada gesto tenía doble sentido. Cada silencio pesaba más. Mi madre empezó a vigilarme sin que yo se lo pidiera. Mi padre evitaba quedarse a solas conmigo. Y mi hermano empezó a hacer preguntas. ¿Por qué mamá llora a veces cuando cree que dormimos? ¿Por qué papá se queda despierto hasta tan tarde? Yo no sabía qué responder, porque aunque ya conocía la verdad, no conocía toda la verdad. La noche que todo volvió a desatarse fue una noche común. Cena rápida, televisión encendida sin sonido. Ese tipo de silencio que parece tranquilo, pero no lo es. Mi padre estaba revisando unos papeles. Mi madre doblaba ropa con movimientos mecánicos. Hasta que escuché una palabra. Mi nombre. No estaba dirigida a mí. Estaban hablando entre ellos. No podemos seguir así, dijo mi madre. Ella ya sospecha más de lo que cree. Me quedé inmóvil detrás de la pared. Lo sé, respondió mi padre. Pero si hablamos, se cae todo. Ya se está cayendo, dijo ella, casi en un susurro. Y hay alguien más que podría enterarse. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Alguien más? Esa noche no dormí, y al día siguiente, algo ocurrió que terminó de confirmar mis miedos. Encontré mi carpeta, la misma carpeta que había dejado exactamente donde estaba. Pero ya no estaba igual. Faltaban papeles. No sabía cuáles, pero lo sentía. Como cuando alguien entra a tu cuarto y mueve algo mínimo, pero tu cuerpo lo sabe. Busqué por toda la casa. Nada. Hasta que recordé el altillo. Era un lugar que casi nunca usábamos. Polvoriento, oscuro, lleno de cajas sin abrir desde hacía años. Subí con una linterna y el corazón acelerado. Y ahí la vi. Una caja nueva. No vieja. Nueva. Dentro había cosas que jamás había visto. Fotos de mi tía. No eran las pocas imágenes borrosas que había encontrado antes. Eran fotos reales, sonrisas, miradas. Y en varias de ellas había un nombre que reconocí de inmediato, porque lo veía todos los domingos. Era mi tío político, el hermano de mi padre. Sentí que el mundo se inclinaba. Las fechas al dorso de las fotos no dejaban lugar a dudas. Ellos estaban juntos, en secreto. Y entonces todo encajó. El miedo, el silencio, la frase, él no puede saberlo, nunca. El padre de mi hijo, el hombre que no debía enterarse, el hombre que todavía estaba dentro de la familia. Bajé las escaleras con las fotos en la mano. No grité, no lloré, las dejé sobre la mesa. Mi madre se desplomó en la silla. Mi padre cerró los ojos. ¿Cuánto de esto también es mentira?, pregunté. Nadie respondió.
hasta que mi padre habló. Mi tía había tenido una relación con su propio cuñado. Cuando quedó embarazada, el escándalo era inevitable. La familia decidió ocultarlo a cualquier costo. Ella quiso contar la verdad, quiso irse conmigo, quiso protegerme, pero no la dejaron. El incendio ocurrió días después de una pelea brutal. Nunca hubo denuncia, nunca hubo investigación real. Todo se tapó. Yo era el último rastro vivo de algo que nunca debía existir. Esa noche entendí algo peor que la verdad. Entendí que no solo me habían mentido, me habían usado. Durante días no hablé con nadie. Iba al colegio, volvía, comía en silencio. Hasta que mi tío vino a casa. No sabía que yo lo sabía. Me miró como siempre, sonrió, me llamó por mi apodo. Y en ese momento sentí algo nuevo. No miedo, no tristeza. Sentí fuerza, porque por primera vez el secreto ya no me pertenecía solo a mí. Y entendí algo fundamental. El silencio protege a los culpables, nunca a las víctimas. Todavía no dije nada, todavía no tomé decisiones, pero ya no soy la misma chica de antes. Porque cuando descubrís que tu origen fue un secreto, tenés dos opciones. Vivir escondida, o romper el silencio. Ese día aprendí algo que nadie te enseña. La verdad duele, pero vivir sobre una mentira duele mucho más. Parte 3. El secreto no murió, y yo tuve que decidir qué hacer con la verdad. Durante semanas fingí que nada había cambiado. Iba al colegio, hacía mis tareas, sonreía cuando debía sonreír, pero por dentro, algo estaba completamente roto. Cada vez que veía a mi tío, sentía una presión en el pecho. Él seguía actuando con normalidad, como si el pasado no existiera, como si no hubiera sido parte del secreto que destruyó a una persona y marcó a otra para siempre. Yo. Empecé a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. Miradas incómodas, conversaciones que se cortaban cuando entraba a una habitación, puertas cerradas, y entonces entendí algo aterrador. No solo yo sabía la verdad, todos la sabían y todos habían elegido callar. Una tarde, revisando nuevamente la caja del altillo, encontré algo que antes no había visto. Estaba escondido dentro de un libro viejo, casi como si alguien hubiera querido asegurarse de que jamás lo encontrara. Era una grabación, un casete antiguo. En la etiqueta, con letra casi borrada, había un nombre, el nombre de mi tía. Mi cuerpo empezó a temblar. Busqué un reproductor viejo que mi padre guardaba en el garage. Cuando presioné play, escuché primero ruido, y luego una respiración agitada, y después su voz. Si alguien está escuchando esto, significa que no me dejaron otra opción. Mi corazón se aceleró. Mi tía hablaba de miedo, de amenazas, de una discusión la noche antes del incendio. Dijo algo que jamás voy a olvidar. Decía que si hablaba, nadie iba a creerle, que todo podía verse como un accidente, que su hija, o sea yo, estaría mejor sin ella. La grabación terminó abruptamente, como si alguien hubiera entrado a la habitación. Me quedé sentada en el suelo durante horas, porque ya no quedaban dudas. No había sido solo un secreto, había sido una decisión. Esa noche confronté a mis padres por última vez. Les mostré la grabación. Mi madre se quebró como nunca antes. Mi padre se quedó inmóvil. No sabíamos cómo detenerlo, dijo ella. Pensamos que el silencio era la única salida. ¿Y quién decidió que yo tenía que cargar con eso?, pregunté. No hubo respuesta. Al día siguiente tomé una decisión. Fui a ver a mi tío. Estaba solo en su casa. Cuando me vio, sonrió. ¿Todo bien, nena? Lo miré a los ojos, y por primera vez no bajé la mirada. Escuché la grabación, le dije. Su rostro cambió. No negó nada. Nadie va a creerte, respondió. Nunca lo hicieron. En ese momento entendí que tenía razón, y que aún así, ya no importaba. Porque la verdad no siempre necesita castigo para ser liberadora. Semanas después, me fui de esa casa. Me mudé con un familiar lejano. Empecé terapia. Empecé a escribir. No denuncié. No expuse a nadie públicamente. Pero hice algo igual de poderoso. Conté mi historia. La escribí completa, sin nombres, sin adornos. Y cada palabra fue una forma de devolverle la voz a quien se la habían quitado. Hoy soy adulta. Mi familia ya no es la misma. Algunos lazos se rompieron para siempre. Pero hay algo que sí recuperé, mi identidad. Porque ya no soy el secreto de nadie. No soy el error que intentaron esconder. No soy el silencio que eligieron por miedo. Soy la prueba de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra una forma de salir. Y algo de esa experiencia me acompaña hasta hoy. No heredamos solo apellidos. A veces heredamos silencios. Pero romperlos también puede ser una forma de sanar. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete para más historias como esta.